actualidad, ¿no? Como los científicos siguen tratando de profundizar el conocimiento de la naturaleza y los ingenieros siguen buscando a un nivel más pragmático, ¿no? Respuesta a los problemas técnicos. La técnica de representación de nuestro mundo real en términos matemáticos se ha convertido en una herramienta invaluable. Este proceso de imitación de la realidad mediante el lenguaje de las matemáticas se conoce como modelación matemática. La formulación de problemas en términos matemáticos tiene varios beneficios. El primero es que nos exige establecer con claridad nuestras premisas, ¿no? Con frecuencia los problemas del mundo real son complejos e implican varios procesos distintos, posiblemente relacionados entre sí. Antes de proceder al tratamiento matemático, uno debe determinar las variables que sean significativas, ¿no? Y las que puedan ser ignoradas. Con frecuencia, para las variables importantes, las relaciones se postulan en forma de leyes, ¿no? Fórmulas, teorías, etc. Estas hipótesis constituyen las idealizaciones del modelo. Las matemáticas contienen muchos teoremas, técnicas para hacer deducciones, ¿no? Lógicas y trabajar con las ecuaciones. Por lo tanto, proporcionan un contexto donde puedan realizarse, ¿no? Un análisis libre de conceptos preconcebidos sobre el resultado. También tiene una gran importancia práctica el hecho de que los matemáticos proporcionan un formato para propuestas numéricas, ¿no? Mediante una computadora. Ciertamente, el conocimiento de varios modelos existentes, ¿no? Que ilustran diversos aspectos de la modelación puede ayudar a tener una mejor idea del proceso. Listo. Ya, entonces, ¿qué nos dice aquí? En este capítulo nos concentraremos entonces en ejemplos de modelos que impliquen ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Ya. Entonces, las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales son bastantes, ¿ya? Por ejemplo, en el aumento poblacional, en física, en circuitos eléctricos, después, mm, ¿qué es esto? Podemos nosotros considerar, ¿qué es ¿no? Ya. Entonces tiene infinitas aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, en la carrera de eléctrica tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando, suponiendo que tienen aquí alguien me dice, a ver, ¿y para qué se aplican las matemáticas? Te pueden decir, ¿no? La gente de afuera, un economista, digamos, un derecho, ¿no? Un derecho, uno de derecho, ¿en qué se aplican las ecuaciones? Les van a decir, ¿no? ¿En qué se aplican las matemáticas, digamos? Entonces las aplicaciones son múltiples, ¿no? Una aplicación sería su celular, ¿no? ¿Ve? Una aplicación es su computadora. ¿Cómo le llega la señal a tu computadora? ¿Acaso le llega así por viento? No, no ve. Una aplicación, el principio de una señal, a ustedes, a su celular les llega una señal. Y las señales se representan mediante modelos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una función senoidal. ¿Listo? Y esta función senoidal va a tener su magnitud, ¿no? Su tamaño. Entonces va a ser un tamaño y directo, ¿ya? La corriente. Y por tanto, es función del tiempo, diremos, ¿no? Entonces yo puedo crear aquí una función corriente, digamos, ¿no? Una función corriente, función del tiempo. ¿Ya? Esto no vale. Y esta va a ser igual a su módulo, ¿no? Y como es una función, entonces coseno va a ser. Listo. Y suponiendo que tiene un, una frecuencia, ¿no ve? T vamos a poner. Y suponiendo que empieza a partir, diríamos, en este caso del origen está empezando, ¿no? Si empezaría, diríamos, a partir de un instante, entonces ya no va a ser más un valor, ¿no ve? Entonces omega 0 o t sub 0, algo tendría que ser aquí. Listo.
Ya entonces, esta es una señal, ¿no ve? Una señal eléctrica, una función senoidal nomás. Y esta función senoidal va a representar para nosotros una corriente. ¿No ve? Entonces, y tampoco lo vamos a poder nosotros transmitir a la función senoidal, mejor dicho, a un celular esta función senoidal, no, no pues, esto es solamente la forma de representar como modelo matemático, pero no lo vamos a poder representar así. ¿Listo? Pero es una función trigonométrica, ¿no ve? Por tanto, es una ecuación matemática. Entonces, aquí ya estamos aplicando, ya no ve el concepto de dónde aplicamos las matemáticas. Entonces, esta lo vamos a, ¿no? Aquí tenemos corriente, vamos a tener un voltaje. Entonces, ese voltaje nos va a dar una potencia. Entonces, esa potencia va a representar algo. Si esta es una corriente, entonces con una tensión va a representar una potencia. Listo. Y tampoco se representa así. Entonces, por ejemplo, a esta en otra materia se lo representa por sus. Si esta es la función senoidal, entonces al tamaño se lo representa por una magnitud, ¿ya? Y esto se llama eslos de frecuencia. ¿Listo? Entonces, en vez de estar representando por esta función senoidal, se representa por un tamaño, por un pulso, ¿ya? Un pulso. ¿Listo? Entonces, lo vamos a representar pulso. Y estos pulsos se pueden transmitir mediante, ya conocemos media onda, onda corta, completa, ¿listo? Frecuencia AM o FM, entonces dependiendo de cómo se puede, en este caso, llevar la señal. Entonces, ya no vamos a llevar así en forma, sino mediante pulsos nomás. ¿Listo? Entonces, de esta forma estamos llevando esta señal. ¿Y cómo se lleva? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Lo último, la fibra óptica. Mediante la fibra óptica vamos a llevar esto a la velocidad de la luz. ¿No? Entonces, de esa forma se puede llevar una señal a un receptor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y para eso se aplica. Entonces, mediante esto se aplican. Aquí estamos aplicando con fórmulas matemáticas y esto se lo transforman y mediante pulsos, ¿no? Entonces, una vez que tienes pulsos, hay que discretizar esta señal, ya no se lleva así, se lo discretiza. Entonces, se lo lleva como un número, un dato nomás. Y usted ya, a partir de eso, ya sabe cómo llevarlo, ¿no? Entonces, cómo tener en la computadora una señal y ya, ¿no? Los eléctricos y electrónicos se ocupan de llevar la señal, ¿ya? De cómo llevar, cómo, en qué forma, listo, y ustedes en su computadora ya no sé cómo tendrán y ya hacen sus datos, ¿no? Entonces ahí aplicamos las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de las matemáticas. Y para aplicar esto necesitamos pues, algún modelo, algún guía base de teoremas voy a poder, ¿no? Base de teoremas, principios matemáticos voy a poder dar una señal, por ejemplo esto, coseno omega t más esto, ¿no? Y luego voy a hacer una corriente, y la corriente va a ser otra forma, y la corriente no tiene la misma fase, sino está adelantado o atrasado, entonces ya no va a tener esta forma, entonces va a ser otra, va a ser ¿no? Seno va a ser, listo, seno omega t, y puede ser tercero, menos o más, ¿no? Listo, entonces de esta forma se aplican ya las matemáticas ¿no? Y esto va a llegar a celular, listo, ¿no? Entonces, ya. Nosotros vamos a ver otras aplicaciones, ya. Por ejemplo, tenemos en el aumento poblacional, ya como crece la población en un cierto tiempo. A ver, ¿qué nos dice aquí? Entonces, por considerar, dice, uno de los modelos más básicos de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. En este caso, el crecimiento poblacional humano, donde se considera de que la razón con la que la población de un país crece en un cierto tiempo es función de la natalidad y natalidad. ¿Sí, no ve? Listo. Entonces es proporcional, ¿no? A esta y a esta. Y además de la inmigración e emigración de la población, ¿no? Sale y entra. ¿Está claro? Aparte mueren, nacen, mueren, y además de los que llegan y de los que se van. ¿No ve? Entonces, el crecimiento poblacional, ¿ya? ¿Qué dice? ¿No ve? Crecimiento poblacional humano. Entonces, crecimiento poblacional humano, donde se considera, ¿ve? Esta es la razón,
¿ya? La razón con la que la población, ¿no? Entonces, desde aquí sería el concepto. La razón con la que la población de un cierto país, ¿no ve?, crece en un cierto tiempo es función de la natalidad y mortalidad y además de estas dos. ¿Está claro? Entonces, este es el concepto de un aumento poblacional. Ahora, y esto lo vamos a escribir en términos matemáticos. Entonces, definimos, digamos, la variable PDT para denotar el tamaño de la población, ¿no? Entonces, PDT que sea el tamaño de la población total, ¿ya? No, entonces, el tamaño de la población humana en un cierto tiempo T, ¿ya? Entonces, es el tamaño de la población en un cierto tiempo T. Entonces, la forma en que varía, ¿no ve? La forma en que varía, a la variación, ¿ya? Se refiere a... Ay, ¿qué pasó? Mm, ya, un cachito, espérenme, o sea, lo he arreglado y he abierto otro archivo. Ya, continuaremos. Entonces, definimos, ¿no?, la variable PDT para denotar el tamaño de la población en un tiempo T, ¿no? Ya, entonces el aumento o la rapidez, ya aquí lo voy a simplificar. Entonces, el aumento o la rapidez, ¿ya? O tasa de variación también de la población, que lo escribo así. Ya, entonces, al decir aumento o rapidez, ¿no ve? O la tasa, o razón también, ¿ya? La razón, o el aumento, o la rapidez, ¿está claro? Lo mismo significa. O variación también de la población, ¿no ve? Listo, entonces el aumento, la rapidez o la tasa de variación de la población se rige por la natalidad y la mortalidad, ¿no ve? Así que ese aumento está expresado con esta forma. ¿Listo? Ya, entonces el aumento, ¿no ve?, o la rapidez o tasa de variación de la población, ¿no ve?, en un cierto tiempo T es proporcional a esta diferencia. ¿Ya? Es a esta diferencia, en este caso a la natalidad y mortalidad. ¿Está claro? Entonces, donde beta, que estamos explicando, es el coeficiente de natalidad y alfa es el coeficiente de mortalidad. Entonces, a la diferencia. ¿Ya? Entonces, va a ser proporcional a la diferencia de estas dos, ¿no ven? Coeficiente de natalidad y coeficiente de mortalidad. Listo. Ahora, entonces a este coeficiente voy a designar por K. Ya si designamos entonces K igual a beta menos, listo. Entonces la ecuación anterior lo escribo de esta forma. ¿Está claro? Entonces en vez de beta menos alfa, tengo K. Entonces el aumento o la tasa de variación de la población en un cierto tiempo T es proporcional a la población total. ¿Vale? Listo, eso nos indica. Ahora, si hay inmigración, dice, entonces más un B. ¿Está claro? Donde B representa el número de inmigrados. Listo. Esta va a ser la fórmula entonces. ¿Está claro? Si hay inmigración
más un B va a ser. Si no hay inmigración, es proporcional a la población total nomás. Listo. Ahora aquí estoy volviendo a indicar. Si la población está aislada, cuando no hay este beta, ¿no ve? Listo. Es decir, si no existe emigración e inmigración. Entonces, la razón con que la población de un país varía en un cierto tiempo T es proporcional al tamaño de la población total en ese tiempo T. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula nos vamos a quedar. ¿Listo? Cuando no existe, entonces, inmigrados, listo. Entonces, es proporcional a la población total, donde este K es la diferencia, ¿no ve? Entre el número de natalidad y mortalidad. ¿Está claro? Entonces, este coeficiente está considerando ya la natalidad y la mortalidad. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, el aumento ¿no ve? De una población en un cierto tiempo T es proporcional a la población total, donde este K representa la diferencia. ¿Listo? Esta es la fórmula entonces. ¿Ya? Esta es la fórmula para siempre y cuando está aislada. ¿Está claro? Donde no hay inmigrados. O sea, donde no existe, ¿no? No existe, ni entran ni salen. Entonces tengo esta fórmula. Donde K es una constante de proporcionalidad. ¿Está claro, no? Ya. Ejemplo entonces. Un biólogo ya. Un biólogo cuenta, ¿no? Aquí cuenta, ya. Un biólogo cuenta con una población inicial de 100 bacterias. Y en el periodo que está considerado, observó que no hubo inmigración de organismos, dice, ¿no? Determinó la población de bacterias que se determine, ¿no? O determinar la población de bacterias que se tendrá una vez que han transcurrido, tendría que ser, ¿no? 5 días. Sí se sabe que después de 3 días tiene una población de 150 organismos. Ya. A ver, entonces, un biólogo dice, ¿no? Cuenta con una población de 100 bacterias. Listo. Total, ¿no? Y en el periodo que está considerado observó que no hubo migración de organismos. Listo, está claro. Determinar la población de bacterias, ¿no? Que se tendrá una vez que se han transcurrido 5 días. Listo, está bien. Sí se sabe que después de 3 días tiene una población de 150 organismos. Ya está bien. Y antes me piden la población de bacterias, ¿no ve? Cuando al quinto día, ¿no ve? Pero además tiene como datos que en el tercer día tiene esta población de 150 organismos, ¿no ve? Se refiere a las bacterias. Listo. Entonces, aquí tenemos la población total. Entonces, la ecuación diferencial modela la velocidad del crecimiento de una población. Listo. Esta sería la fórmula, ¿no? ¿Está claro? La razón a la que crece, ¿no ve? La población en un cierto tiempo T es proporcional a la población total. Listo, esta es la fórmula, ¿no? Donde K es la razón de crecimiento de la población bacteriana. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? Es la razón de crecimiento en un cierto tiempo, la derivada de la población respecto a T nos va a dar la tasa, ¿no? La razón de crecimiento, el aumento, es proporcional a la población total, ¿no? P representa la población total y esta es la derivada que representa sabemos que la derivada representa una razón, ¿no ve? ¿Se acuerdan? La derivada direccional, ¿qué es la derivada direccional? Es una derivada, es la razón, ¿ya? La razón de los incrementos, ¿no ve? En una dirección dada. Es aquí lo mismo, ¿no ve? Esta va a ser la razón de cambio de la población en un cierto tiempo, ¿ve? Entonces la derivada representa cambios, ¿no ve? Cambios. ¿Está claro? Puede ser positivo o negativo. Representa la derivada cambio, entonces. Una razón también, ¿no ve? Aquí tenemos el cambio de la población en un cierto tiempo, es proporcional a la población total. A partir de esta vamos a empezar. Ya cuando ustedes tengan un problema, listo, empiezan con esta forma. K es la razón de crecimiento. Listo. Entonces ya tengo como empezamos. Esta es la forma, ¿ya? La fórmula del crecimiento de la población.
Ahora, aquí tengo de P, KP, lo único que hacemos es separamos variables. Entonces, si ustedes tienen un problema, empiecen con esto. ¿Ya? Esta es el modelo matemático. ¿Está claro? Es el modelo matemático, ¿no ve? Para el aumento de, en este caso, de personas o bacterias, lo mismo, ¿no ve? Una población bacteriana o una población de personas, igual está creciendo, ¿no ve? Es un modelo aproximado, ¿ya? No siempre se va a cumplir, ¿está claro? Dice que hace años en Estados Unidos, en uno de esos años se ha cumplido esta forma, pero después no se cumple. Claro, habían simulado y hace años, en un cierto tiempo, se ha cumplido. Seguramente esos veces ¿no? Tenía esta relación, digamos, pero en la actualidad no se cumple, ¿ya? Pero es un modelo aproximado, ¿no? ¿Está claro? Es un modelo aproximado. Listo. Ya. Entonces, esta es la fórmula. Listo. ¿No ve? Para cualquier modelo, cuando crece, esta es la fórmula. Ya, entonces, este es el modelo. Y sobre esto nos hay que plantear ahora las condiciones iniciales. O sea, para otro problema no va a ser esta sigue así, ¿ya? En el caso de que no haya uh, inmigrados, ¿no ve? Ahora sí es que existían, más B va a tener que ser. ¿Está claro? Listo. Y esta constante K está considerando a la diferencia, ¿no ve? Natalidad y mortalidad. Ya está considerando K. ¿Ya? Entonces, este sería el problema, ¿no? Donde no van a considerar que hay inmigrantes, y sin embargo podría haber, por eso seguramente falla, ¿no? ¿Está claro? Ya. Entonces, con esta forma empiezo. Ya que estoy empezando con la forma. Lo único que tengo que resolver es separo variables de P a P y K de T. Listo. Ahora, logaritmo de P, K, KT. Y aquí pongo más una constante o logaritmo de C, ¿no ve? Luego lo llevo al otro medio. Se queda ahí. Luego paso propiedad de logaritmos, copio, aplico propiedad, PC e a la KT, ¿no ven? Y despejo P que me va a dar una constante EKT. Listo. Entonces, en todos los problemas tendría que ser esta la ecuación. No tendría por qué variar. A partir de aquí van a variar lo único las condiciones iniciales nada más. ¿Está claro? Entonces, todo esto para los problemas de este tipo va a tener esta solución. ¿Ya? Todo igualito va a tener. A partir de ahora tengo que determinar cuánto vale la constante y cuánto vale este K. Es el problema a partir de ahora, según las condiciones del problema. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, en cualquier problema que tengan, tendrían que resolver lo mismo aquí, ya en este tipo de problemas. ¿Listo? Y ahora, a partir de aquí, planteamos las condiciones iniciales. Dice entonces, para obtener el valor de C, se utiliza la condición inicial, ¿no ve? La condición inicial nos dice que, suponemos, ¿no ve? Que 100 es en un instante, ¿no ve? ¿Está claro? Un biólogo cuenta con una población inicial de 100 bacterias, en T0 tendría que ser, no va a ser en 10, ¿no ve? Entonces, por eso que se utiliza la condición en T0 vale 100, es decir, T vale 0 y la población vale 100. ¿Está claro? Entonces, T0 yo me estoy suponiendo, ¿no? De que en T0 la población vale 100. A partir de ahí tenemos que trabajar, ¿no ve? Entonces, este es dato del problema. Ya, P100 nomás, ¿no? Entonces, consideramos que en T0 vale 100. Entonces, T vale 0 y la población vale 100. Y reemplazo. 100 reemplazo ahí. La constante E, K, T. Y el T vale 0. Listo. Entonces, con T0, 0 por K0 y E a la 0, 1 y la constante vale 100. Listo. Ya tenemos la constante. Entonces, ustedes cuando estén resolviendo, ya está bien, ¿no? Listo. En T0 la población vale 100 y reemplazo aquí, ¿no? 100, aquí 0 y me da la constante 100. Esta constante vuelvo a reemplazar aquí. P va a ser 100 EKT. Listo. Ya. Entonces,
la población va a ser 100. Esta ecuación es para cualquier tiempo. ¿Está claro? Hemos encontrado entonces para cualquier tiempo con esta condición inicial. A partir de aquí, con esta condición inicial, hemos encontrado la población. ¿No ve? Esta es la población, 100 EKT. ¿Listo? ¿No? Ahora vamos a considerar en t igual a 3, porque en t igual a 3 la población vale ¿cuánto parece? Ahí está, ¿no ve? Me piden al quinto día, pero sí se sabe, dice que después de 3 días tiene una población de 150, entonces, otro dato, ¿está claro? Entonces hemos encontrado la población para cualquier tiempo t, no conocemos k. Entonces voy a determinar para el tercer día. Si el valor de k se puede obtener con la condición de p de 3 vale 150, ¿ya ve? T igual a 3 vale 150. T vale 3 y P de P 150. Listo, y reemplazo 150, el 100, E, y en vez de T, 3 reemplazo. Listo. Y ahora despejo 150 entre 100. No, 150 entre 100 voy a pasar a dividir. Y una vez que tengo esa, voy a aplicar logaritmos. El logaritmo de 150 entre 100 y 3K logaritmo de E. ¿No? El logaritmo de E vale 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? 3K. Entonces, el 3 pasa a dividir y tengo un tercio logaritmo listo. Este es el valor de K. ¿Ya? Este K vuelvo a reemplazar en esto. Listo, ahí reemplazo. El valor de K, un tercio, ahí está, logaritmo 150 entre 100 y por T. Listo. ¿Está claro? Ya. Ay, está bien, ¿no? Ya, este es el valor de K para el tiempo 3 y su población vale 150, he obtenido esto. Y este valor de K reemplazo aquí. ¿Listo? Ahí reemplazo. Y ahora, ya. Está bien, ¿no? Listo. Ahora voy a calcular al quinto día. ¿Listo? Entonces reemplazo ahora aquí. Es que en otro de los archivos había reemplazado esto. Ahora aquí directito el resultado nomás. Pues reemplazando. Ya. Entonces, reemplazo aquí ya. El quinto día, en este tiempo. Esta es una fórmula para cualquier tiempo. ¿Listo? En función de la población he obtenido en función del tiempo, ¿no ves? Listo. Ahora el tiempo va a ser el quinto día, entonces en plazo 100 a un tercio, logaritmo 150 en 100 por 5, ¿ya? En vez de t, reemplazo 5 y reemplazando me da esto. Listo. Y en el quinto día tiene esta población. ¿Está claro? ¿Cuánto era inicialmente? 100 era, ¿no ve? Inicialmente tenía 100 bacterias. Y al quinto día va a tener este número de bacterias. ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo, ¿no? Esta sería la forma de la población. Constante, KT. Y estas constantes, según el problema, tengo que obtener, según las condiciones. ¿Está claro? A ver, esta es el aumento ya de la población, ¿no ve? En un cierto tiempo. Es proporcional a la población total. Con esta empieza. Hemos separado variables, hemos encontrado la población en términos de estos datos. Ahora, a partir de aquí, obtenemos con las condiciones iniciales, la constante. He vuelto a reemplazar y tengo P. Aquí tengo otra, entonces, como tengo datos que en P de 3 vale 150, vuelvo a reemplazar 150, 100 y obtengo el valor de K. Con ese K reemplazo y obtengo una fórmula para cualquier tiempo. Si en este caso me piden el quinto día, entonces reemplazo 5 y obtengo esto. ¿Listo? Entonces, es una aplicación para el aumento de una población. Listo. Está bien. Veremos otra de las aplicaciones a la caída libre ya de cuerpos, que en física ven algo, ¿no? Ya, la mecánica es el estudio, dice, del movimiento de los objetos y el efecto de las fuerzas que actúan sobre tales objetos.
No seguís hablando de la mecánica de Newton, es la base de varias ramas de la física y de la ingeniería. La mecánica de Newton o clásica trata del movimiento de los objetos comunes, es decir, de los objetos que son grandes en comparación con un átomo, ¿no? Y lentos en comparación con la velocidad de la luz. Un modelo de la mecánica de Newton se puede basar en leyes del movimiento de Newton. Cuando un cuerpo se sujeta a una fuerza externa resultante nula. Cuando un cuerpo se sujeta a una fuerza externa resultante nula, este se mueve a velocidad constante. Ahora, cuando un cuerpo se sujeta a una o más fuerzas externas, entonces la razón de cambio temporal del momento del cuerpo es igual a la suma vectorial, ¿no ve? De las fuerzas externas que actúan sobre él. Listo. Entonces, cuando hay fuerzas externas va a ser igual a la suma vectorial. ¿No ves? Si refieres. Ya, ejemplo. Un objeto cae en el aire hacia la Tierra, suponiendo que las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto son la gravedad y la resistencia del aire. Determinar la velocidad del objeto con una función del tiempo t. Ya, entonces un objeto cae, ¿no? En el aire hacia la Tierra, suponiendo que las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto son la gravedad, ¿listo? Y la resistencia del aire. Determinar la velocidad en términos del tiempo t. Ya. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿no? Han visto ustedes en física que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? La fuerza es igual a m por a. Y considerando que a es igual a dB a dt, ¿no? Entonces, de esta forma tengo m dB a dt, donde este F es la fuerza total, ya, donde F representa la fuerza total, ¿no? Sobre el objeto. Listo. M es la masa del objeto y dB es la aceleración, ¿no? A dB a dt es la aceleración, expresada como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya. Voy a considerar positivo hacia abajo, ¿ya? El cuerpo cuando se mueve hacia abajo voy a considerar como positivo. ¿Está claro? Cuando está dirigida hacia abajo. Listo. Entonces, aquí estamos considerando, suponiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cerca de la población, cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza debido a la gravedad es simplemente el peso del objeto, ¿no? Vamos a considerar eso, ¿ya? Habrá otras más, no vamos a considerar, ¿no? Simplemente la fuerza debido a la gravedad es simplemente el peso del objeto, ¿listo? Es consideraciones. Esta fuerza se puede expresar como mg, que han visto en física, ¿no? Lo han aclarado ahí, mg nomás, donde g es la aceleración debido a la gravedad. No hay una ley general que modele con precisión la resistencia total del aire, ¿no? Que actúa sobre el objeto. Pues esta fuerza parece depender de la velocidad del objeto, la densidad del aire y la forma, dice, del objeto, entre otras, ¿no? De haber. Sin embargo, en ciertos casos, la resistencia del aire puede representarse de una manera razonable como esta fórmula, ya menos B por B, donde B es una constante positiva que depende de la densidad del aire, ¿no? Y de la forma del objeto. Ahora el signo negativo se debe a que la resistencia del aire es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, las fuerzas que actúan lo represento en esta gráfica. ¿Ya? Aquí tengo el cuerpo M, el cuerpo está cayendo, por tanto, he considerado que es hacia abajo positivo y su peso mg, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y el aire que se opone hacia arriba. Listo. Entonces, el mg estoy considerando hacia abajo, les dije, ¿no? Positivo. ¿Ya? El mg hacia abajo positivo y el aire se opone hacia arriba, por tanto, negativo. Listo. Y para esto voy a plantear, ¿no? Entonces voy a aplicar la ley de Newton y reemplazo en esto, ¿no? M de B igual F. Entonces F va a ser mg menos Fb, que es la resistencia del aire. ¿Está claro? ¿No? Entonces M de B a de T y es mg, el peso, y menos, listo. ¿Ve? Es la fuerza del aire, la resistencia. ¿No? Este es el modelo matemático. ¿Está claro? Cuando cae, está cayendo un cuerpo. ¿Listo? Cuando está cayendo un cuerpo se debe a su peso y la resistencia del aire que se opone. Listo, con estas consideraciones, este es el modelo.
Ya, masa de B a de T, mg menos, listo, este es el modelo. ¿Está claro? ¿No ve? Al igual que la población, ¿no ve? La población es de P a de T, listo. ¿No ve? Y proporcional a la población total, listo. Este es el modelo para esa condición, para, ¿no ve? Cuando no hay inmigración, diremos. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Las únicas fuerzas son el peso y el aire que se oponen, listo. Ahora sobre esto voy a resolver. Separamos variables, ¿ya? Este dB pasa a dividir, ¿no? mg menos b dB. Y de t que pasa a dividir y este m, listo. Estoy separando variables. Aquí todo es función de b, son constantes. M es un número, g es un número, b también es un número, la variable es b, por tanto, función de b. De t es una variable solo y m es un número, entonces. Las únicas variables son b y t. Integramos. Integro, ¿no ve? Listo. Integrando por sustitución, ¿ya? mg es un número, b también. La única variable sería b, por tanto, logaritmo. Como es negativo, entonces hacemos cambio de variable, ¿no ves? B va a pasar a dividir. Listo. Es una integral por sustitución, menos 1 sobre b. Y 1 sobre m, t y más una constante. Listo. Está claro, ¿no? Ya. Ya, en este caso voy a despejar la velocidad, ¿ya? La velocidad es el problema. Listo, entonces para encontrar, porque aquí tengo 1 sobre b es constante, logaritmo, m también es dato, g también es dato, p también es dato, ¿no ve? Entonces la velocidad es una incógnita. Entonces para hacer eso, para obtener, voy a hacer estas operaciones. Ya, entonces, aquí es negativo, ¿no? Lo llevaré al otro miembro, entonces logaritmo de mg menos b, logaritmo de menos bb igual negativo. Este b pasa a multiplicar, ¿no? B sobre m por t, y el b también pasa a multiplicar, tengo bc, negativo porque listo al otro miembro. Sigo haciendo operaciones ya para despejar b, ¿no ve? Es la idea. Entonces, ahora, propiedad de logaritmos, mg menos bc, y esta sube, ¿no? Listo, propiedad de logaritmos. Entonces ya tengo mg menos bb igual listo. Ahora vuelvo a copiar el primer término de la izquierda y esta por propiedad ya de exponentes, ¿no ve? Lo distribuyo, ¿no? BMT, ahí está, menos BC, listo, bases iguales, suma exponentes. Es una constante, B también es una constante, C también es una constante, por tanto, todo esto va a ser una constante. Ya, ahí le designamos con A. Entonces tengo mg menos bb igual a y por todo esto. Listo. ¿Está claro? A, ¿no ve? Ya que es una constante. Vuelvo a copiar luego la función exponencial, donde la nueva constante a tiene magnitud, ¿no ve? Su valor. Listo. Y el mismo signo, ¿no ve? Depende del signo de eso. Ya. Ahora voy a despejar, como les dije, el valor de b. El b me interesa, ¿no ve? Este b. Para eso lo llevo al otro miembro. mg, listo. Esta va al otro miembro y al otro miembro. ¿Qué me va a quedar? b mg dividido entre, como estoy despejando b, este b pasa a dividir. Listo, está bien. mg por b, ¿no? Dividido entre b. Menos esta y igualmente pasa a dividir también. Listo. De esta forma he despejado la velocidad. Ya. Entonces, ¿qué me pedía? Esta es la velocidad, ¿ya? Me pedían la velocidad, ¿no ven? Un objeto cae en esto. Suponiendo que las funciones son la gravedad. Determinar la velocidad del objeto como una función del tiempo. ¿Está claro? Entonces, de esta forma he obtenido la velocidad. ¿No ven? En función del tiempo t. Va a ser función de mg, b, ¿no? Masa, gravedad. Este es la que se pone el viento, ¿no? Este valor también es esta de una función exponencial en términos de masa y en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, de esta forma obtengo la velocidad.
Listo. Ahora, lo que se llama una solución general de la ecuación diferencial, pues cualquier... Listo. Ahora voy a mm, considerar que... Ya. Entonces, voy a determinar el valor de A. Ya este valor de A. Ya, entonces, para determinar la constante A, podemos usar la velocidad inicial del objeto, v sub 0. ¿Vale? Ya, entonces esta voy a considerar. Y se deja caer, dice, ¿no? Cae en el aire hacia la Tierra. Listo. Entonces estamos considerando en este momento, ¿no? T0. Se deja caer. Listo. ¿Está claro? Ya. Ya, entonces sobre esto. Ya, entonces consideramos que ya, ¿dónde está? Esta es la ecuación, ¿no? La ecuación diferencial. Ya, esta es la ecuación diferencial. A ver, ¿qué nos dice? Aquí. En un caso específico, tendríamos dados los valores de M, B y G. A ver si me dan los valores de M, G y B. A ver si se refiere a eso. Para determinar la constante A en la solución general, podemos usar la velocidad inicial del objeto versus cero. Es decir, resolvemos el problema con valor inicial. Listo. Ya está bien. Entonces, esta es la ecuación diferencial que hemos planteado. Y la condición inicial es esta. ¿Ya? En T0, la velocidad voy a poder calcular, ¿no ven? Entonces, en T0, se deja caer, ¿no ven? En T0, esta es su velocidad. Ahora que sea 0 o no 0, pero en T0 vale V sub 0. ¿Listo? Ya. Entonces, esta es la ecuación diferencial y esta es su condición inicial del problema. ¿Está claro? Esta es la ecuación diferencial y esta es la condición inicial. Listo. Ahora, al sustituir, dice B por B sub 0 y T igual a 0 en la ecuación 2. Aquí voy a empezar. Es simplemente la ecuación diferencial al empezar. Ya, esta es la ecuación diferencial con la que va a caer el objeto. Listo. Ya, he vuelto a copiar la ecuación diferencial y ahora las condiciones iniciales. Ya, vamos a plantear sobre esto. Entonces, la velocidad vale v sub 0 en t igual a 0. Y reemplazo. Ya, aquí voy a reemplazar. Entonces, reemplazo. En vez de b, voy a reemplazar v sub 0. mg, b, menos a, b, listo la función, y b y m, ¿no ve? Y el tiempo, b, ahí está multiplicando, ya no está dividiendo. T está multiplicando. Si quieren, ahí también. Es que para que se vea mejor lo he puesto ahí. Ahí está. Y aquí está dividiendo, no está dividiendo. Ya está multiplicando. Entonces empezamos aquí T0. Ahí está, T0. 0 por B, 0, listo, 0 me va a dar. E a la 0, 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? B sub 0, MG, B, menos A, B, y este que vale 1. Listo. Y de aquí despejo A. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué hago? Multiplico todo por B, ¿no? Entonces, voy a obtener B sub 0 por B. Listo. ¿No? Está bien. Lo llevo al otro miembro. A, entonces va a ser igual a MG nomás. Y luego B sub 0 por B negativo. Listo. Este es el valor de A.
este valor de A, vuelvo a reemplazar en esto. Y tengo que la velocidad ahora, para cualquier tiempo t va a ser de esta forma. B va a ser igual. mg sobre B menos el A, que vale todo esto. mg menos B, B sobre B, sobre este B, ¿no? Igual a M, B, M y T. Listo. Esta es la velocidad, ¿no ve? En cualquier instante aquí. Con esta condición, ahora. Ya, con esta condición. En T0, esta es la condición. Listo. Ya, entonces concluimos que esta es la velocidad. ¿Está claro? Donde la solución general de la ecuación diferencial con valor inicial es esta. Con valor inicial, con este valor inicial. En B sub 0, ¿no? Vale este valor y en T0 toma este valor. Esta es la ecuación diferencial de la, mejor dicho, la solución de esta ecuación. ¿Dónde está? Solución, la ecuación diferencial para un objeto que está cayendo con esta condición, su solución es esta. ¿Está claro? Mg, B, B sub 0, Mg, B, y para un tiempo t. ¿Está claro? Entonces, si esta es la ecuación diferencial con esta condición inicial, ¿ve? La solución va a ser esta para la velocidad. ¿Ya? Esta es la solución para la velocidad. Listo. A ver, otro más. Ya. Este problema es, parece lo mismo, ya lo único vamos a aumentar si la fuerza gravitacional es constante, listo. Determinar la ecuación del movimiento. Vamos a determinar. Hace rato hemos obtenido la velocidad. ¿Listo? Hemos obtenido la velocidad. Determine la velocidad del objeto como función del tiempo t. Y ahora vamos a determinar ya la ecuación del movimiento. Listo. Igualmente en función del tiempo t también. ¿Ya? Entonces, esto no vale. Ya. Entonces estamos explicando igualmente, ¿ya? Hay dos fuerzas actuando sobre el objeto. Una fuerza constante debido al empuje hacia arriba, ¿no? Hacia abajo de la gravedad, ¿ya? Y una fuerza debido a la resistencia del aire. Lo mismo estoy explicando. Ya entonces, de nuevo estoy empezando aquí. Entonces tengo debido al empuje hacia abajo de la gravedad y una fuerza debido a la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad del objeto y que actúan en forma opuesta al movimiento del objeto. Por lo tanto, el movimiento del objeto se realizará a lo largo del eje vertical. Ya, en este caso elegimos el origen como el punto donde el objeto fue lanzado inicialmente. ¿Vale? Entonces, hacia abajo igualmente. Y este va a ser nuestro origen. ¿Ya? Este va a ser nuestro origen. Y a partir de aquí lanzamos hacia abajo. Igualmente, si lanzamos hacia abajo, entonces vamos a considerar que tiene una orientación positiva. Ya, en este eje dice, elegimos el origen como el punto donde el objeto fue lanzado, ¿no ve? Inicialmente. Y definimos como y de t, como la distancia que ha caído el objeto hasta el instante t. Listo, a partir de aquí entonces, esto. Y, ¿listo? Listo. Entonces, en t0 lleva al día 0, porque es nuestro punto inicial. ¿Está claro? En t0 vale 0. Y a medida que t va aumentando, el y de t va a ir creciendo, ¿no ve? Listo. Entonces aquí he hecho el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aquí tengo el mg que es hacia abajo y la fuerza, la oposición, ¿no? Del viento hacia arriba. Y lo mismo he hecho, ¿ya? Aquí estoy explicando de otra fuerza. La fuerza debido a la gravedad mg. Lo mismo aquí. La fuerza debido al viento, ¿no ve? Entonces, donde B es mayor que 0, es la constante de proporcionalidad positiva que depende de la densidad del aire. El B es positivo, ya no el signo, no está hablando del negativo, sino del B. Donde B es mayor que 0, es la constante de proporcionalidad positiva que depende de la densidad del aire y de la forma del objeto. Y el signo negativo está presente debido a la resistencia del aire, ¿no? Actúa en forma opuesta al movimiento del objeto. Por tanto, la fuerza neta que actúa, ¿no?
actuará. El objeto es, ¿no ve? Ahí, ¿qué es esto? Listo. F va a ser F1 más F2, el F1 vale mg y el F2 vale menos. Listo. Y aplicando la ley de Newton, m por a. ¿No ve? A vale dB a dt. Listo. Esta es la misma ecuación de arriba, ¿no ve? M dB a dt, mg menos b. Listo. No la ecuación diferencial. Igual separo variables también. Ya he separado variables. Todo lo mismo hecho. ¿Listo? He encontrado la velocidad. ¿No ve? En un tiempo t. Y luego hallo el valor de a. ¿Listo? ¿Dónde está? Lo mismo hecho. Listo, hasta aquí. Ya entonces, esta sería la velocidad que he encontrado hace rato. ¿Listo? Hace rato. La misma, son las mismas condiciones, ¿no?, del problema. Pero me piden ahora, sería y, ¿no? Me piden el y. ¿Ya? Entonces, en T0 y vale 0. ¿Está claro? En T0 y vale 0. ¿De qué me pide el problema? Determinar la ecuación del movimiento para este objeto. ¿Cómo es caída libre entonces? Determinar la ecuación del movimiento ya para este objeto. El y de t me pide. Ya. Ya. Esta es la velocidad que hemos encontrado al principio y aquí lo he vuelto a copiar. Con esta velocidad voy a continuar. Entonces me piden cuánto vale b de t, b es, ¿no? Entonces el y de t me pide. O también x de t, ¿no? ¿Ve? Porque integrando el b voy a obtener x. Es por eso que he puesto x, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, o lo consideramos nomás con x, ¿no ve? Ya que integrando el b siempre por acostumbrados estamos, encontramos el x y no el y, ¿no ve? Es por eso que he puesto x. Ya. Entonces, como hemos considerado arriba, en T0, x vale 0. Ya, entonces podemos determinar la ecuación del movimiento. Entonces, como quiero obtener x, entonces integramos, ¿no? Sabemos que b vale dB a dt con respecto a t. Ay, no está mal esto. Esto está mal, ¿no? El b es igual a dx a dt, pues. ¿Está claro? Este. Listo. ¿Ya? Sabemos que el b es dx a dt, ¿no? Listo. Así que voy a despejar dx y me va a dar b por dt. Ahí está, ¿no ve? Dx vale b por dt. Integrando x dt. ¿Y cuánto vale el b de t? Ya lo tengo aquí. Todo esto. Ya todo esto. La velocidad, ¿no ve? En términos del mg, ¿no? Y reemplazo aquí. Por dt más una constante. Listo. ¿No ve? Está bien. ¿Está claro? Entonces, quiero obtener el x. Pongo x t de t, función del t, ¿no ve? Por eso pongo x de t. B de t que he calculado y por dt más una constante. Listo, ahora integramos. Entonces, si quiero integrar, integrando me va a dar mg por t, ya que es constante. ¿Ya? Todo esto es constante. B es un 0, B es 0 es una condición inicial, por tanto, si 0 o no 0 es una condición inicial. Mg también es dato, B también es dato, B es dato. Entonces, lo único que tendríamos que integrar es esta parte nomás, este t. Pero este t tiene esta parceta. Entonces hacemos un cambio de variable. U vale menos b. Hoy está mal. Ahí nomás, ¿no? U vale menos bm. Menos bm por t. ¿Listo? Su diferencial de u. Menos bm por dt. ¿No? Y despejo de t. Entonces dt me va a dar esto, pasa a multiplicar b sobre b, m sobre b, ahí está. M sobre b negativo de u. Listo. Y esta reemplazo aquí. Ya entonces sabemos que todo es constante. Entonces, ¿qué me va a dar? Ya es constante, ¿no? Le pondré un B mayúsculo. Ya esto no voy a considerar. Se me va a dar E y todo esto que vale U. ¿No ve?
y el dt que vale mb, ya negativo, ¿no? Sobre b y por d1. Listo, a ver se cancela. Y simplificando voy a tener menos mb, ¿no? Por todo esto, que vale ¿cuál? Todo esto. ¿No? Y la integral de e a la u por e a la u me va a dar e a la u. Y e a la u vale todo esto. Listo. Entonces, de esa forma, he integrado. ¿Ya? ¿Qué es esto? Integrando esta parte mg sobre b por t. ¿Sí, no ve? Entonces, integrando esta me va a dar mg sobre b por t. Y esta es una constante. Vuelvo a copiar. Integrando esta partita me da menos mb. Listo. ¿No? ¿Qué es esto? Esta es la integral, ¿no ve? Integral. ¿Está claro? Ya. Entonces hemos integrado esta parte nomás. Todo es constante. Constante t. Constante copio. Integrando esta partita aparece menos mb. Y todo lo mismo, más una constante. Ahora condiciones iniciales. Para t0, en t0 x vale 0. Reemplazo aquí. ¿Ya? Entonces en t0 x vale 0. Entonces lo planteo así. En t0 x0 vale 0. Entonces reemplazo en T0, ¿ya? MG, T0, MB, vuelvo a copiar, E menos BM y T vale 0. En X0, en T0, X vale 0, ¿no? 0, listo. Ahora esta me va a dar 0. ¿Y qué me va a quedar? Menos MB, ahí está, B sub 0, MG sobre B, y 0 por b, todo es 0 en valor a la 0, 1, que ya no escribo, y más una constante. Y despejo el valor de c. Entonces, pasando al otro miembro, tengo que la constante toma este valor. M sobre b, b sub 0, mg, listo. Está claro, ¿no ve? Ya. Con estas condiciones determino la constante. Y esta constante vuelvo a reemplazar aquí. ¿Ya? Reemplazo ahí. ¿No? Vuelvo a copiar. Todo vuelvo a copiar. Y más la constante. Listo. Esta es la ecuación, no la trayectoria, ¿ya? Esta va a ser la trayectoria de la partícula. Su velocidad, ¿ya? Y su gráfica, conociendo los valores de mg, b, con estos valores tendré que reemplazar aquí y me va a dar un número, todo un número y voy a tener que graficarlo. ¿Está claro? Entonces voy a tener que graficar. Listo. Y es una función exponencial más y su gráfica me va a dar un, ¿no? Así tendría que dar. Y también lo puedo graficar también la velocidad, función del tiempo t. ¿No ves? Son constantes. Constantes son. Todo esto va a dar un número y t. E a la un número y por t. Otra gráfica me va a dar una función exponencial también. Ya la gráfica, pero no lo vamos a hacer. Ya entonces, de esta forma tendremos que obtener tanto la velocidad y la trayectoria de la partícula, ¿ya? Como, y si va al infinito, infinito. E a la infinito, ¿cuánto es? Entonces su gráfica a cuánto tenderá, ¿no ves? Porque es la ecuación para cualquier tiempo t. Ya para cualquier tiempo t, ¿no ves? Si vale 0, quedará, a ver, esto va a ser 0. Ya. Ya entonces, esta es la trayectoria. Ya, entonces a esto os voy a dar una práctica, ¿ya? Pero todo esto se va a repetir. Si quieren, consideran nomás, ¿no? Si esta es la ecuación, ¿cuál es la solución? Esta. ¿Está claro? Esta es la solución. ¿No? Los mismos pasos. Esta es la ecuación diferencial, esta es la solución para la velocidad y esta es la solución para la, listo, trayectoria. ¿No ve? Y sobre esto ponen condiciones iniciales, ¿no ve? Aquí tengo M, B sub 0 en un caso puede ser un 0 o distinto a 0. Nada más, ¿no ve? MG son constantes, todo es constante. Esta nomás tendría que variar, si vale 0 o distinto a 0. Y la constante va a variar, ¿no ve? Ya. ¿Está claro? Entonces, esta es la ecuación diferencial para un tipo cuando se deja caer, ¿no ve? Ya un objeto, ¿no ve? En este caso las fuerzas son mg y el viento.
¿no ve? Que se opone al movimiento. Entonces, para este tipo, esta es su velocidad, ¿están de acuerdo? La velocidad que hallaron y la trayectoria. Listo. Entonces, todo esto, lo mismo nomás es, ¿no ve? Lo mismo nomás es. ¿Ya? Para este tipo de problemas. Y haremos otro. Aumento poblacional. Que hemos hecho este problema, ¿no? Ya. Enfriamiento y calentamiento también. ¿Está claro? Cuando un cuerpo, ¿no ve? Ya nos referimos a este tipo de enfriamiento, calentamiento. Drenado, Torricelli. Torricelli es bien importante esta, ¿ya? Es bien importante. Ya. Ya, sobre la revisión del examen, tenía que ser el domingo. No, no voy a revisar el domingo ya porque he revisado, ¿se acuerdan? He revisado 3 o 4 clases. Y los que no han venido, es que nunca han venido a clase. Y después el último día o el penúltimo, ¿a quién le falta? A nadie le falta. Y ahora que me digan, voy a revisar, un alumno nuevo se va a aparecer y me va a decir, ¿qué revisar el día del infinito? Me va a decir, ¿qué revisar? Me va a decir, yo voy a revisar también, nada, ¿no? Entonces no voy a revisar cada cuando quiera. Entonces he pensado y he dicho, no, van a abusar, ¿no? Entonces uno va a venir, quiero revisar mi examen, listo, a la hora que se le dé la gana voy a revisar. Y nosotros ya hemos revisado. Antes que haya el receso, hemos revisado ya. Y durante el tiempo del paro, que es, también hemos revisado. Y les he preguntado, ¿quién más? No había nadie. Y recién se aparecen, ya no es mi problema. Entonces, pero tengo que dar las notas, ¿no? Entonces, de los que faltan por el grupo de WhatsApp me van a escribir su apellido completo, ¿ya? El grupo de WhatsApp, escríbamelo, revisión de examen y pongan ahí su nombre completo. Listo, yo voy a revisar el domingo y el miércoles les voy a avisar sus notas. Yo voy a avisar, no tengo la obligación de dar su nota, ¿no? Pero no voy a revisar porque hemos revisado buen tiempo ya. ¿Está claro? He revisado varias clases antes y después he vuelto a revisar también. Entonces, no pueden decir que no me interesa, ¿no? ¿Qué problemas? Porque hemos revisado, en clases he revisado, por si acaso. Y después también en el receso también. Y se pregunta, ¿alguien falta? No faltaba nadie. Para que aparezca más, no. En clases por mes deberían de revisar. ¿Listo? Entonces, no voy a revisar el examen. Ya entonces escriban su nombre y porque algunos me he saltado, ¿no? ¿Quiénes están más decididos? De los que estaban he revisado. Entonces, los que nunca han venido, entonces no están ahí. Entonces, para no estar abriendo de nuevo todas las carpetas, entonces prefiero que me den su apellido y voy a ir directito. Ya. Entonces, yo voy a revisar todo el domingo o día más, listo, y les aviso el miércoles sus notas. Ya. Ya, entonces quedaremos a ver la revisión. No voy a revisar. Ya, ley del enfriamiento, calentamiento de Newton, dice. Había un problema que quería resolver, pero no está aquí. ¿Dónde está? El dibujito me falta. Oh, ya, ya, ya. ¿Dónde está, pues? El dibujo me falta.
Ya. Nos adelantamos entonces, me falta dibujo, ya con el dibujo les voy a explicar esto. Haremos esto, vaciado o drenado de un tanque. Este vaciado es bien importante, ¿ya? Por ejemplo, a ver, leemos primero esto. El vaciado de tanques y recipientes son operaciones frecuentes dice, en las plantas de procesos de almacenaje de petróleo, combustibles, cervecerías, bodegas, lácteos, bebidas en general. Dice. Estas operaciones pueden efectuarse por medio de bombas o bien aprovechando las diferencias de niveles entre tanques. Si no ve, por ejemplo, algunas amigas de química me decían, ¿ya? En leche pila, ahí habían hecho su práctica. Las de química súper van a química y alimentos, van a las empresas, ¿no ve? Donde hacen leche pil, donde hacen yogur, me decía, y donde los envases se llaman calderos, se llama, ¿ya? Y ella decía, no, los de leche pil no echan a perder nada, me decía, nada echan a perder, suponiendo que hacen, diríamos, en este caldero, suponiendo que hacen, ¿qué podrían hacer? A ver, me decía. Y cuando lo lavan, me decía, es lo que me acuerdo, cuando lo lavan un caldero, le ponen un saborizante y es el pilfrut, me ha dicho. ¿Está claro? Entonces, el pilfrut es el lavado del caldero, nada más, y le ponen un sabor. Entonces, lo que queda del caldero, lo que lo han lavado, es cuando ustedes hacen su leche, ¿no ve? Hacen leche, lo hacen hervir, ahí queda un blanco, ¿no ve? Entonces, ese blanco le ponen sabor, lo lavan el caldero, listo, y es el pil. Así me dijeron, no echan a perder nada, los de química, no, cuando han hecho sus prácticas. Entonces, estos son calderos. Y cuando lo lavan, entonces, suponiendo que lo echan agua, entonces, y aquí tienen, porque estos calderos son gigantes, no van a estar vaciando, está claro, no van a estar vaciando este caldero para echar el agua. No, pues estos son bien, se supone que son estables, con tornillos, bien, ¿no ve? No pueden estar ellos agarrando entre dos personas y lo van a echar y para que salga el agua. Entonces, ¿qué hacen? Aquí tienen ¿no ve? Sus pilas, digamos. Aquí hay una cierta cantidad de agua, el pilfrut que toman, ¿no ve? Y listo. Y por aquí va a tener que salir, ¿no ve? Entonces, no van a estar dándose el lujo también de estar esperando días, ¿no ve? Entonces, como aquí nos indica, ¿no? Por medio de bombas, dice. Por medio de bombas lo sacan todo el líquido, ¿no? O también por diferencias de niveles entre tanques. Entonces, esta tiene una altura H, diremos, ¿no ve? Entonces, tiene una altura H y consideran que eso, aquí está, una partícula de agua, ¿ya? No sé qué, y consideran que esta va a caer, ¿ya? Entonces va a caer, hay una altura, ¿no ve? Aprovechan la energía, igual que en física, ¿no ve? La energía potencial van a considerar en este puntito. Y como va a llegar aquí, van a considerar su energía cinética, ¿no ve? Un medio de mv cuadrado, se van a cancelar los m y van a obtener la velocidad con la que cae una gota de agua. Entonces van a obtener la velocidad de una gota de agua en este extremo. ¿Ya? Entonces ahí aplica, ¿no? Ahí aprovecha. Ya entonces, ¿y qué nos interesa? Cuánto se ha vaciado en un cierto tiempo T. ¿Está claro? Y también el tiempo. Si este tanque tiene una altura de 2 metros, digamos, y tiene un orificio, ¿no ve? Un agujero de 1 centímetro, digamos. Entonces, algún día se va a chorrear todo el agua, ¿no ve? ¿Está claro? Entonces, calcular el tiempo. El tiempo podemos calcular, el tiempo de vaciado. Listo, también podemos ver en cierto tiempo qué altura se está vaciando, la altura H. ¿Está claro? Entonces, es bien aplicativo esto. Y además aquí tienen tanques, ¿no ven? Ustedes pueden comprobar con lo que vamos a ver ahora cuánto tiempo se va a vaciar su agua. Ya si tiene una altura H, un diámetro, ¿no? Necesitamos el diámetro del tanque. El tanque, el área necesitamos. El área del tanque, el área transversal se llama. Es el área transversal del tanque y el área del orificio, del agujero. Conociendo estas dos podemos determinar el tiempo de vaciado y la altura H. ¿Está claro? Entonces, bien importante este vaciado. Es bien aplicativo. ¿Listo? Entonces, yo tenía un amigo que era de Oruro, electromecánico.
y lo habían pedido diseñar. Él trabajaba en una empresa particular, un caldero lo habían pedido. Y el caldero no era bien simétrico, era media, una parte dice que era medio como esfera, así. Tenía que saber el área, entonces, y cómo calcular el área de esa superficie. Entonces, como es vez yo era mi amigo, es vez iba a bailar al Sport Dance, él también iba. Entonces ahí me ha dicho cómo resuelvo. Por suerte yo no doy análisis vectorial y en esa materia se integran superficies. La superficie se integra. Por ejemplo, si yo tengo una superficie de un paraboloide, ¿no ve? Entonces, integrando, por eso, en esa materia se llama integral de superficie, podemos encontrar la superficie, ya de todo esto, la superficie, no el volumen, está hablando. Nosotros en cálculo 2 vamos a determinar el área, ya, el área de una superficie, igual que en cálculo 1, pero con 2 vamos a encontrar, con integral 2. Por ejemplo, podemos determinar esta área, ¿no ve? Que han visto en cálculo 1. Áreas planas pueden determinar con cálculo 1, con cálculo 2 también. Pero con esa materia se puede determinar el área de una superficie que no es plana. ¿Ya? Se calcula esto. ¿Listo? Y él dice que quería para un tanque justamente. Entonces, como daba más en esa materia por suerte, no he hecho quedar mal, ¿no? Hemos integrado y hemos salido. ¿Listo? El área de esto. Por partes hemos hecho. No era también, porque era bien, no era simétrico. Si era simétrico, aplicar formulitas de, si queremos encontrar el área, fórmulas nomás de esfera, ¿no ve cuánto vale la esfera? El área de la esfera, 4πr cuadrado, ¿no ve? Eso nomás hubiéramos aplicado. Pero como no es simétrico, entonces hay que integrar, ¿no ve? Listo. Entonces, tiene bastantes aplicaciones ya, esta ley, ¿no ve? Aunque no parece importante, pero nos interesa el vaciado del campo. ¿Y a qué más a ver? El teorema de Torricelli, este teorema de Torricelli justamente trata de del vaciado, ¿ya? Entonces, el teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli. Ustedes han visto en física, ¿no ve? 102. Comparan, ¿no ve? Las energías en un punto, la energía en otro punto, descartan, listo, simplificando, encuentran algo, ¿no? Ya no me acuerdo, pero es la idea, ¿no ve? El teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un tanque o recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad, ¿no ve? La gravedad es el único. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un listo, lo que hemos hablado. Ya, entonces, ¿cómo funciona? Ya aquí me falta la figura, ¿no? Entonces, la figura sería esta nomás, ¿ya? Ahí tengo una, listo. Aquí está la válvula, la pila, listo. Ya, entonces aquí tengo una altura H, nada más. Entonces, consideramos un tanque lleno de agua, listo, un tanque lleno de agua. Hasta una altura H. Supongamos que el agua fluye a través de un orificio de sección transversal A. Entonces, el área de esta pila, su sección, su área va a ser A. ¿Ya? Se refiere a ahí, ¿no ve? Échelar. Y esta sería la pila. ¿Listo? Échelar, por donde no ve. Y aquí estaría su esto. Listo. Se refiere a esto. En este caso, el área por donde entra el agua, ¿no? Por aquí entra el agua. Listo. El cual está ubicado en la base del tanque. Al no haber ingreso de masas, se refiere al no haber ingreso de masa al tanque, esta descarga provocará un cambio en el contenido inicial del tanque. Listo. No hay otras, ¿no? Lo único es un tanque parado, digamos, ¿ya? No está entrando ni saliendo. Si hubiera esas, es más complicado de resolver, porque al mismo tiempo está entrando y está saliendo. Complicado, ¿no? Aquí estamos suponiendo que está lleno de agua. Ahí, listo. Ahora, cuando sale y entra, hay que aumentar otras ecuaciones más. ¿Listo? Aquí consideramos un recipiente parado que va a fluir por la gravedad. Listo. Al no haber ingreso de masas, ¿no?, al tanque, esta descarga provocará un cambio en el contenido inicial del tanque, de modo que podemos plantear el balance general de masas y energía de la siguiente forma, ¿no? Es la energía cinética, la energía potencial, ¿no? Se cancelan, ¿qué voy a obtener?
Esta, B2GH. Esta es la velocidad de la gota de agua. ¿Está claro? Donde G es la aceleración de la gravedad, la ecuación 1 representa la velocidad de una gota de líquido. ¿Listo? Al caer libremente desde la superficie del líquido hasta el agujero. Listo. Con esta velocidad va a caer. ¿Está claro? 2GH. ¿Sí, no ve? Esta es la velocidad de una gota de agua. Se considera así. ¿Ya? Entonces tomamos del tanque una gota de agua y esa gota está a una altura h y con esta velocidad va a caer. ¿Listo? Ya. Ahora, aquí está lo importante. En condiciones reales, dice, hay que tomar en cuenta la contracción que sufre un chorro de líquido en el agujero. ¿Está claro? El agujero no puede raspar, a eso se refiere, ¿no ve? No es liso, digamos. Entonces, debido a eso, entonces, que podría causar, dice, una reducción de la razón del flujo, por lo que se tendrá. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula para la velocidad, ¿ya? Multiplicado por este C, donde C es el coeficiente de fricción en el agujero de descarga. Y el valor va a tomar entre este valor, entre 0 y 1. ¿Ya? En el problema va a decir seguramente, ¿no? El valor de C vale 0,7, 0,5. Si no dice nada, 1 consideramos. Y no puede ser 0, porque 0 nada que ver, ¿no? Cuando no dice nada, entonces cuando no existe fricción, C tomamos 1. Y por tanto, esta es la velocidad de la gota, ya con que va a caer. Ya, entonces en esto quedaremos. Ya es hora, ¿no? Entonces el día miércoles voy a continuar. Voy a ver. Y esta es la ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación. ¿No? Aquí estamos viendo la velocidad con que cae una gota de agua. Entonces, con esta velocidad voy a poder ver la variación del volumen, ¿ya? Del volumen de agua respecto al tiempo. ¿Está claro cómo va a rebajar el volumen del agua respecto al tiempo? Va a ser igual a la velocidad, a esta velocidad se refiere, a la velocidad de la gota del agua multiplicada por la sección transversal del agujero. ¿Está claro? Este A es la sección transversal del agujero y este B es la velocidad del agujero. Entonces, la variación del volumen en un cierto tiempo t es igual a esta forma. ¿Ya? El signo negativo vamos a explicar. ¿No? Aquí está reemplazando y he encontrado una fórmula. Esta es la fórmula. Ya, entonces aquí quedaremos. Ya luego voy a continuar el día miércoles. Ya, los que no han revisado su examen me escriben al grupo de WhatsApp y yo voy a revisar. Ya nos quedaremos. Chao, tengo clase.